desde el verso 9 en adelante hasta el 13. Bendito sea el Señor. Si ya lo tiene, capítulo 2, versículo 9 del libro de Jeremías. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén, aleluya. Doy un tiempecito para que usted busque su Biblia o ponga allí en su teléfono y me acompañe en esta lectura. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Pues porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bendito sea Dios. Gracias le damos a Dios por esta palabra. Hasta aquí esta primera parte, donde nosotros vamos a analizar un poquito más de lo que en la mañana veníamos conversando. Para los que no se conectaron en la mañana, el capítulo 2 habla puntualmente de la apostasía. La palabra apostasía es renegar de su fe. Eso es básicamente lo que podemos decir, el significado de la palabra apostasía. Es renegar de tu fe. O sea, es de un pronto cambiar de idea, cambiar de opinión, decir yo antes creía en Dios y ahora no creo más. O antes Jesús era mi Señor y ahora ya no es mi Señor. Dios nos libre, Dios nos guarde de algún día tomar esa tan mala decisión, ¿verdad? Pero Israel, en estos tiempos de Jeremías, estaban en esta condición. Por eso Dios en la mañana habíamos leído que envía a este joven servidor, Jeremías, entre unos 20 años, su ciudad natal, Anatoc, a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén, recibe este mensaje y Dios lo envía. Y el día de ayer habíamos estado hablando que Dios le dijo, cuidado con guardarte cualquier palabra que yo te doy. Dile lo que yo te digo y haz lo que yo te digo y tú vas a estar bien. No le tengas miedo a ellos porque yo estoy contigo para librarte. En esta ocasión, el Señor le dice al pueblo de Jerusalén, tenemos que entender que a estas alturas ya la parte norte, o sea, el reino del norte, el resto de las tribus de Israel ya habían sido llevadas cautivas. Entonces solamente quedaba Jerusalén y las ciudades de Judá que no habían sido llevadas cautivas. Y Dios comienza diciendo, en la mañana decía que Dios los llama al pueblo y los hace reflexionar. Les dice, yo te saqué de Egipto, yo te traje a una tierra donde fluía leche y miel, donde tú podías gozarte de los bienes de la tierra, pero tú me has dejado. El Señor, el reproche que tenía contra ellos desde muchos años, desde el tiempo de Isaías, ya les venía advirtiendo que venía castigo por causa de que ellos se habían apartado, ¿verdad? A vivir de una manera contraria a lo que ellos habían aprendido a vivir. Y él les dice, me estoy acordando, ¿verdad? Dice en el verso 2, en el verso capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios está haciéndole recordar de su primer amor, le está haciendo recordar de que a él le encantaba que Israel sea una ofrenda, que sea un fruto, un primer fruto, ¿verdad? Aquel primer amor, yo le decía en la mañana, con el cual donde nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos encuentra, nos salva, nos limpia, nos perdona, nos restaura, nos libera. Bueno, toda esa maravilla y nosotros estamos tan contentos, tan felices de servirle, pero a medida que va pasando el tiempo, van pasando cosas en nuestra vida. Lo mismo le pasó a Israel. Cuando ellos entraron a la tierra, ellos estaban tan felices, tenían ahora su tierra, su casa, sus viñas, sus higueras, todo lo que habían anhelado o lo que habían
ah, visto, ¿verdad?, que tenían los egipcios, pero no era de ellos, eran sus servidores. Hoy el Señor les da la tierra para que ellos lo posean, tienen su tierra, pueden tener sus cosas, su ganado, y ellos están tan felices que les sirven a Dios con un corazón agradecido. Pero al pasar los años, ese agradecimiento y esa solicitud por Dios como que va cambiando, ¿verdad? Llega un momento en que le piden rey, porque todas las otras naciones tienen rey, nosotros también queremos tener rey. Y así comenzó la nación a alejarse de la idea principal que tenía Dios de ser Él el que los guiara, el que los gobernara. Pero ellos quisieron rey, Dios les dio rey, tuvieron reyes buenos y reyes muy malos. Pero aquí encontramos a la nación en una posición de apostasía. Una nación que había conocido a su Dios tan cerca, hermano. No ha habido otra nación a la cual Dios se haya manifestado como lo ha hecho a Israel. Israel ha conocido a Dios de una manera que usted y yo no lo hemos conocido. Ellos han visto la manifestación gloriosa de Dios. Ellos han visto la provisión milagrosa de Dios en el desierto. Ellos han comprobado la sanidad de Dios. Bendito sea el Señor. Tanto testimonio tiene Israel para estar firme en los caminos del Señor, pero aquí lo encontramos apostatando, negando a su Dios. Y Dios se ve en la obligación, ¿verdad?, de confrontarlos, porque esta es una situación que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que aprender. Al pecado no hay que pasarle paños fríos, hermano. Al pecado no hay que ignorarlo. Al pecado hay que confrontarlo. Al pecado hay que declararlo con amor, con mansedumbre, con templanza, con todo lo que usted me quiera decir, pero lo que es pecado. Al grande, al pequeño, al rico, al pobre, Dios lo único que está pidiendo es que se arrepientan de sus pecados, porque es lo único que nos separa de Dios. Por eso Dios insistía sobre su nación y les levantaba profeta, uno mayor que otro, le mostraba su poder y les mostraba los milagros que Dios podía hacer por ellos, pero la nación persistía detrás de este pecado que para Dios es abominable y es la idolatría. Y aquí vemos en el versículo 8, hay un micrófono que está abierto y hace demasiado ruido. En el verso 8 en adelante, vemos que Dios sigue hablando del mismo tema. Y Dios le dice a la nación, en el verso 9, dice, por tanto, ¿verdad? Por la situación en que ellos estaban, dice Dios, por lo tanto, voy a contender contigo. Esta palabra contender no quiere decir que Dios va a pelear. Lo que Dios quiere es que la nación reaccione. Dios quiere que la nación se dé cuenta, que abra los ojos, que entienda que lo que está haciendo está mal y lo que está haciendo la nación le va a traer graves consecuencias a su vida. No solamente a los que están vivos aquí ahora, sino que dice que yo voy a contender, dice el Señor, con vosotros, o sea, con esos que estaban escuchando a Jeremías, y también voy a contender con tus hijos y con los hijos de tus hijos. O sea, hasta la tercera y cuarta generación, Dios va a perseguir a su nación para que ellos entiendan que lo que están haciendo está mal. Nunca Dios ha castigado ninguna nación sin primero haberle advertido lo mal que está haciendo y el castigo que le va a venir. Asimismo ha pasado con Israel. Yo le dije que entre Jeremías e Isaías más o menos hay un cálculo de como de 100 años en que Dios ha venido postergando el castigo sobre Israel. A estas alturas ya el reino del norte está cautivo, pero aquí queda Jerusalén. Y para ellos es esta advertencia que Dios les dice. ¿Y cuál es la advertencia que Dios les da? Y le dice a ellos, voy a contender con ustedes, con sus hijos y con sus nietos. Y después le dice, miren, yo quiero que ustedes hagan algo, le dice Dios a la nación. Y es el verso 10, dice, pasen a las costas de Quitín, o sea, a las islas que están más cercanos ahí de lo que es la tierra de Israel. O pásense a otros países. Y dice, y miren, y consideren cuidadosamente, le dice Dios, tengan mucho cuidado al observar esto. Dice, y vean si se ha hecho cosa semejante a esta.
¿De qué Dios está hablando? Bueno, dice el verso 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Les hace una pregunta. ¿Ustedes han visto que los egipcios cambiaron, aunque yo les destruí todos esos dioses y les demostré quién era yo, el poder que había en mí? Ellos cambiaron sus dioses por mí, dice Dios. Los filisteos han cambiado a su Dios y a todos sus ídolos por mí, dice Dios. Piensen, este otro vecino suyo, los asirios, los babilónicos, han cambiado su Dios por mí. Aunque Dios dice, aunque ellos no son dioses, pero ellos le son fieles. Ellos, aunque el Dios no haga nada por ellos, aunque son pedazo de piedra, pedazo de palo, aunque son oro, aunque son plata y tienen que cargarlos y tienen que ellos llevar al Dios para acá y al Dios para allá, ellos no abandonan su fe. Ellos le siguen sirviendo, le siguen siendo fiel, pero dice Dios, ustedes que me han conocido a mí, dice el Señor, al que soy el Dios verdadero, el que les di pan en el desierto, el que les hizo salir agua de la roca, el que los libró de la mano de todos sus enemigos. Ustedes, dice el Señor, al pueblo de Jerusalén y al pueblo de Israel, ustedes me han cambiado. Ustedes me han dejado a mí, y eso lo vamos a leer más abajo. La segunda parte del versículo 11 dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, dejó a Dios, el que los ayudó, el que los liberó, el que los sanó, el que los alimentó, lo dejaron para ponerse a servir a dioses ajenos, a dioses que no son dioses, son ídolos que no les aprovecha. Y Dios convoca a los cielos, le dice, miren, espantaos cielo, o sea, le dice a la naturaleza, a su creación, horrorícense en gran manera, dice Dios, porque dice, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males que hizo Israel? Bueno, dice, el primer mal que Israel, y en este caso Jerusalén, a quien le está mandando, ¿verdad?, esta profecía, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El primer mal, dejarme a mí, dice Dios, que soy fuente de agua viva. Estas dos comparaciones que aquí hace el profeta por la inspiración de Dios nos hace reflexionar mucho, porque la fuente de agua viva es aquel arroyo o aquel río o aquel, no sé cómo más ustedes lo conocerán, ¿no? Río, arroyo, no sé cómo más poder. En mi país le dicen vertiente, que es un lugar donde fluye el agua debajo de la tierra. Ese lugar es un lugar donde hay vida. Todo alrededor está verde, todo alrededor crece. Hay animales que quieren vivir al lado de esa fuente de agua porque allí hay vida. Dice Dios, yo soy ese manadero de agua, yo soy ese río que corre fresquito, que no para, que no se estanca, que no se pudre, que no huele mal. Yo soy ese río, dice Dios. Pero dice, mi pueblo ha cavado hoyos, porque la cisterna era un sistema que ellos tenían, porque como viven en lugares prácticamente semidesiertos, no llueve mucho, no hay muchos ríos, pues la forma que ellos tenían de guardar un poco de agua era haciendo huecos en la tierra, ¿verdad? Y cuando llovía o cuando crecía, ¿verdad?, la lluvia en las montañas y venía, el agua caía y se quedaba trancada ahí, se quedaba junta, caían en esos hoyos y esos hoyos se llenaban de agua y esa era el agua que de alguna manera ellos usaban, ¿verdad? Quizás para regar sus plantas o darle agua a los animales, o también quizás la hervirían y ellos la tomaran, no sé cómo harían, pero esa cisterna era un sistema para guardar agua cuando no había agua. Ahora, pero Dios les hace la comparación. Si ustedes tienen un río, tienen una fuente, ¿para qué tendrían ustedes que ir a cavar un hoyo?
para guardar un poco de agua que se va a podrir, que va a oler mal, que van a caerle basura, va a caerle, no sé, mucha suciedad y en algún momento ya no la vas a poder tomar, no la vas a poder usar porque se va a dañar esa agua. Dice Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Dejarme a mí que soy una fuente de agua viva e ir y cavar. No es que ellos, vamos a entender algo. El que deja a Dios, que está rodeado de bienes, de bendición, de perdón, de salud, porque así Dios nos tiene, ¿verdad? Rodeado de toda cosa buena, de toda bendición. Y de pronto queremos ir a servirle al mundo, a la carne, al pecado. Y ellos, la carne, el mundo y el pecado, pues nos hacen trabajar muy duro para tener algo. Para que usted allá afuera pueda conseguir la paz. Dicen, yo el día que junte tanta cantidad de dinero ya me voy a quedar tranquilo. Pero tiene esa cantidad de dinero y ya no le alcanza, tiene que juntar más. Entonces nunca va a estar tranquilo. Pero aquí en los brazos del Señor, usted puede alcanzar mucho, quizás con poco, porque la mano del Señor está allí para multiplicar lo poco que hay en su casa y usted puede conseguir lo que usted quiere porque usted está en las manos del Señor y la bendición y la prosperidad, aunque la prosperidad no deberíamos buscar a Dios por ser próspero, por ser millonarios o por ser multimillonarios. No, debemos buscar a Dios para tener la paz del alma, para tener seguridad de salvación, de vida eterna. Pero cuando nosotros venimos a Dios, Dios es tan bueno, Dios es tan generoso y tan, bueno, es como un papá, ¿no? Que ve el anhelo que tenemos de agradarle, de servirlo, de tenerlo contento, que dice Dios, mira, con esto le voy a dar todavía más y más y más. Y nos rodea de bienes, nos rodea de bendiciones, que no tenemos necesidad. Gracias damos al Señor. Pero Dios le dice a la nación de Israel, tú tienes un río de agua viva, una fuente que no se va a acabar nunca y tú vas a ir a trabajar a hacer un hueco para juntar agua que se te va a echar a perder. Eso es una falta de entendimiento, ¿verdad? Si usted tiene un río de este lado, ¿por qué tendría que ir a cavar un hueco para tener un poquito de agua cuando aquí tiene todo un río? Eso es Dios para el ser humano. Dios es un río que nunca se acaba, el agua siempre está fresca, siempre está limpia, pero el mundo, nuestros propios deseos, el querer vivir como a nosotros se nos da la gana, es ir a cavar un pozo para juntar una poquita de agua, que llegará un momento en que ya no se podrá ni siquiera acercarse al pozo porque se pudre el agua, se echa a perder. Así muchas veces está nuestra vida, por alejarnos de Dios, por dejar la fuente e ir a cavar un pozo. Pero dice el Señor, aquí dos males ha hecho mi pueblo. Y eso es lo que nosotros debemos en esta tarde meditar, ¿verdad? Y contemplar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy yo verdaderamente junto al río, verdad? Como el Salmo 1, bienaventurado el hombre, ¿verdad? Que en la palabra de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, que junto a la presencia de Dios tú te deleitas, tú te gozas, dice, porque es como aquel árbol que está plantado junto a la corriente de las aguas, que aunque viene el calor, su hoja permanece verde, aunque venga la sequía, aunque venga todo lo que venga, tú vas a permanecer siempre verde porque estás al lado de Dios, estás en Dios. Mas, sin embargo, los que se alejan de Dios, quizás por un tiempo, ellos pareciera que están bien, pero los vas a ver que van a estar muy mal, porque la palabra de Dios dice que aquel que se aleja de Dios no le va a ir bien. Terminan muriéndose espiritualmente y también físicamente, porque cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos salimos de su cobertura, 7 peores se nos meten. Y si antes vivíamos malo, ahora que nosotros dejemos a Dios, vamos a vivir peor, no nos va a ir mejor que antes. Entonces es una cosa que nosotros tenemos que poner en la balanza en esta tarde, mis amados. Y si Dios permite esta palabra hoy, es porque es para hoy. Y si usted me está escuchando, es porque es para usted y porque es para mí. Es un tiempo donde nosotros tenemos que ponernos en reglas con Dios. El alejarme de Dios es alejarme del río. El desierto no le garantiza vida a nadie. En el desierto no son muchos los que salen del desierto.
Y usted que ha venido de su país de esta manera, usted sí sabe lo que es el desierto. Usted sí sabe el calor y el frío que se pasa en el desierto. Y lo único que quiere usted es encontrar algo donde tomar agua o un lugar donde refrescarse o donde cubrirse del frío. Bueno, Dios no quiere que nosotros andemos en el desierto. Dios quiere que estemos aquí junto al agua, donde crece la vegetación, donde está la vida, donde está la abundancia de Dios. Y es un tiempo donde el mundo está atrayendo a muchos, donde la ambición de ser y cada día y tener más y tener más y tener más, el enemigo está engañando a muchos. Pero quiera Dios que usted sea sabio en esta tarde, que yo pueda recibir esta palabra y que nunca, nunca permita que nada de esta tierra me separe de Dios. Que no ponga otras cosas más importantes que el estar con Dios o estar en Dios. Que aunque venga el momento difícil, usted tenga la seguridad, Dios está conmigo, Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado. Y aunque tenga que pasar, como decía el salmista, por valle de sombra y de muerte, tú me asirás, tú me tomarás y tú me sacarás de allí. Porque no es la idea de Dios que usted perezca sirviéndole a Dios. No es la idea de Dios que usted sufra. No, si algún momento difícil nos toca pasar es porque Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe, en la confianza en Dios. Pero nosotros tenemos que aprender y estar firme en esta decisión. Dios no es hombre para mentir. Y Él ha prometido estar conmigo hoy. Aunque yo esté hoy día un poco enferma o esté en una circunstancia negativa, Dios no se va por eso. Dios está ahí conmigo y voy a pasar esto porque Dios está conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que usted tome en esta tarde esta palabra y usted nunca cambie a Dios por nada de este mundo. No seamos infieles como fue Israel. Y porque por causa de esto es que vino muchos males sobre la nación completa. Entonces dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Y si nosotros vamos desde el 14 al 19, el Señor sigue hablando ahora de Israel. Yo le decía que ya a esta altura Israel, o sea, las 10 tribus del norte, que era el reino del norte, ya estaban cautivos. Por eso dice aquí el 14, dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en los caminos de Asiria para que bebas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está hablando del Éufrates y del Nilo. Estos son ríos y que si hoy usted va y lo busca en la computadora, todavía están ahí. Así que esto es geográficamente está entre esos 2 ríos. Y el Éufrates habla de Asiria y el Nilo de Egipto. Habíamos leído en el libro de Isaías, acuérdense los que han seguido la lectura continuamente, que cuando venía la invasión, el rey Sedequías, él quería pedirle ayuda a Egipto y a Siria, ¿se acuerda? Pero cuando ellos vinieron a ayudarlos, ya Dios los había defendido porque ninguno de los dos llegó a tiempo. Si Israel hubiera, o en este caso Jerusalén, hubiera esperado a los que venían de Egipto, que ellos querían hacer pacto con ellos, y los de Asiria, ya Israel hubiera sido destruido por los de Siria. Pero Dios en una noche mandó su ángel, ¿se acuerda esa historia? Y destruyó a toda esa gente antes que aparecieran los de Egipto y los de Asiria. Por eso está hablando. Dice, ¿qué tienes tú en Egipto que estás tomando el agua del Nilo? Eso quería decir el Señor, ¿ve?
que ellos estaban poniendo su confianza y su esperanza en algo que no les aprovechaba porque ellos no llegaron para ayudarlos. Eso nos dice mismo hoy en el Señor a nosotros. ¿Qué haces tú tomando agua, verdad, que no sea de mi presencia? ¿Qué haces tú saciándote con las cosas que no son mías, que no son de Dios? Sáciate con el agua que viene de la presencia de Dios. En Dios hay ríos que fluyen de agua viva. ¿Por qué podemos conformarnos con un poquito que nos da el mundo? El mundo un día va a pasar y todos los deseos, dice su palabra. Pero el que permanece en la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Todo lo que vemos hoy un día va a perecer. Aún todo lo que pudiéramos conseguir nosotros aquí en la tierra materialmente, hermano. Y yo no digo que usted no tenga que conseguir. Yo no digo que no compre su casa, no digo que no tenga su carro, no digo que no tenga. Yo digo que cuide su tiempo. Hay tiempo para todo. Hay ocasión para todo. Hay un tiempo para trabajar, pero también hay un tiempo para buscar a Dios. Hay un tiempo para servirle al César y a todas las necesidades de esta tierra. Y hay un tiempo para servirle y honrar a nuestro Dios. Que las cosas de esta tierra, que las cosas materiales no se vuelvan en usted un Dios por las cuales usted deje a Dios. Que nada pueda quitarte la adoración a tu Dios. Que nada de este mundo se ponga primero en el servicio a Dios. En estos días el Señor trajo a mi corazón una frase para meditar. Y el Espíritu Santo me ponía a meditar en frases como, por ejemplo, el que me busque de todo corazón, ese me encontrará. Y el que hace la voluntad de Dios, ese es el que, ¿verdad?, va a estar en la presencia del Señor. Pero si usted se pone a buscar, son tantos versículos que hablan donde Dios le pide todo el corazón, con todo tu corazón o de todo el corazón. Y yo me ponía a meditar por qué Dios tantas veces repite todo el corazón. Y lo que llegué a comprender con la ayuda del Espíritu Santo es que Dios está pidiendo que tu corazón, que mi corazón sea de Él. Él quiere nuestro corazón, el centro de nuestra vida, el trono de nuestra vida, lo quiere Dios. Pero muchas veces en nuestro corazón, además de Dios, están tantas cosas que muchas veces nosotros estamos divididos. Nuestro corazón está dividido entre Dios y miles de cosas que queremos tener y querer hacer. Pero Dios quiere todo tu corazón, Dios quiere todo mi corazón. Por tanto, si Dios está en mi corazón, nada más puede entrar a mi corazón. Todo lo demás viene a ser secundario. Aún nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, toda la familia tienen que estar después de Dios. Y eso es como hermana, yo tengo que abandonar mi familia, no. Digo que debemos amar menos a nuestra familia y amar más a Dios. Porque mientras tú ames más a tu familia que a Dios, eso es tu ídolo, eso es tu Dios. A lo que tú amas más, eso se transforma en tu Dios. Y le sirves con mucho fervor, con mucho anhelo. Tú le pones todo tu interés y toda tu fuerza a eso que tú amas. Pero cuando nosotros amamos a Dios más que a todo lo demás, pues ponemos a Dios primero. Y eso no quiere decir que vayamos a abandonar nuestra familia, no que la vamos a, mira, hasta el extremo que el Señor le dijo a aquel que no aborrece a su padre, a su hermano, a su mujer, a su esposo, no es digno de mí. ¿Cómo? La palabra aborrecer ya es más fuerte, ¿verdad? Y no quiere decir que usted no la vaya a amar, sino que la deje en segundo término, que ame a Dios primeramente. El mandamiento que Dios le dio a Israel es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, es todas las cosas. No que, bueno, después de mi mamá está Dios, mi mamá ahí está, o mi papá, o mis hijos, o mi esposo, mi esposa. No, hermano, eso que está primero se transforma en un Dios. Y eso puede ser el obstáculo que te lleve a dejar a Dios. ¿Por qué? Porque eso demanda tiempo, eso demanda más interés y se transforma en eso primero y Dios va quedando detrás y después se pone otra cosa y otra cosa y otra cosa y cuando queremos acordar, Dios es la última opción que nosotros tenemos.
Pero Dios le está diciendo a Israel, dos males ha hecho mi pueblo. Y en los últimos textos que leímos, dice el verso 19, dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarás. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuán amargo y cuán malo. Estas dos palabras. Cuán amargo y cuán malo es haber dejado tú a tu Dios y faltar el temor en tu corazón. La falta de temor a Dios es la que nos lleva a desobedecerle y la que nos lleva a alejarnos de Dios. Entendemos que temor y miedo no es lo mismo. Nosotros no podemos tenerle miedo a Dios. Lo que nosotros tenemos que tenerle es respeto a Dios, es temor, temor reverente. Saber lo grande y lo poderoso que es Él y lo fiel y lo justo que es Él. Muchas veces nosotros decimos, como Él es mi papá, y muchas veces los papás somos consentidores, ¿verdad? Yo le doy una lagrimita a mi mamá, a mi papá, ya ellos me van a perdonar, ellos van a entender. Dios no es así, hermano. Dios es justo. Y si Él castigó a su nación, los entregó a servidumbre, dura servidumbre, porque cuando cayeron en las manos de los babilonios, ellos la pasaron muy mal. Y si aún ahora Israel ha pasado muchas cosas, mire el holocausto, cuánta gente murió, cuánta gente sufrió ahí, pero eso fue a consecuencia de que ellos no interpretaron el tiempo en que Jesús vino y dijo que la sangre de este justo caiga sobre nosotros. Es que ellos verdaderamente no sabían lo que estaban haciendo y eso les cayó encima. Por tanto, nosotros que hoy tenemos esta ventaja, podemos decir, porque la nación de Israel, cuando hacían todas estas cosas, aunque Dios traía palabra y Dios traía palabra y Dios traía profecía y levantaba hombres que les hablaban y les insistían a que se arrepintieran, ellos fueron rebeldes y ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Pero el Señor dice que a nosotros se nos ha dado esta ventaja de que nosotros tenemos el testimonio veraz de Dios en su palabra. Y que Él nos dice, no hagan como ha hecho Israel. Nos ha dejado ejemplo, no hagan como ellos porque a ellos les ha ido muy mal. Hoy el Señor suena en esta tarde. Es malo y es amargo apartarse del Señor. Malo y amargo el haber, dice, dejado tú a Jehová, tu Dios, y que te haya faltado temor en tu corazón, dice el Señor. Quiera Dios que el Espíritu Santo le llame a usted hoy día a la puerta, le suene, aunque sea dura esta palabra, y muchas veces nos suena duro en el corazón, como Dios, es porque Dios quiere que nosotros vayamos a más. Israel era la nación escogida, era la nación que Dios miró y que Dios le tuvo misericordia y que le mostró su gloria y le mostró, wow, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿verdad? Bueno, creo que, no sé, pero aunque no viéramos nada, hermano, aunque como decía mi pastora, yo ni siquiera he visto ni siquiera la pluma de un ángel, pero yo le creo a Dios, pero yo le temo a Dios, porque aunque no he visto el monte de Sión que humeaba y que temblaba, no he visto la nube, no he visto el fuego, no he visto, bueno, no hemos visto nosotros nada, pero hermano, no hace falta que veamos, creámosles a Dios y la palabra de Dios es verdad. El que se aparta del Señor no le va bien, es malo y amargo, dice el Señor. Así que en esta tarde reciba esta palabra de Dios, recibamos esta palabra de Dios, porque yo la recibo primero. Y se conmueve mi corazón porque ponemos tantas cosas primero que Dios, hermano.
ponemos tantas cosas delante de Dios y creemos que Dios nos tiene que entender cuando Él ya ha dado una palabra, Él ya ordenó que debemos amarlo a Él primero por sobre todas las cosas. Pero queremos que Dios entre en nuestros planes y nosotros no entrar en los planes de Dios. Dios desde antemano nos escogió, nos santificó y nos dispuso para este tiempo, para una determinada tarea. Y creemos que Dios va a esperarnos toda la vida, hermano. Si yo no estoy aquí, yo sé que Dios levantaría 10 mejores que yo. Porque yo no soy imprescindible, nadie es imprescindible en nada en la casa de Dios. Pero Dios te dio el privilegio a ti de servirle. Dios le dio el privilegio a mi esposo de poder tocar el piano, de poder cantar. Si él un día dice, no, yo no quiero hacer más eso, yo estoy seguro que levanta 10, Daniel Luna. ¿Por qué? Porque Dios es así, Dios no va a estar esperando toda la vida para que nosotros le sirvamos, para que nosotros queramos agradarle. Pero Dios te está insistiendo a ti, yo quiero que tú me sirvas, quiero que tú me seas útil, quiero que tú me seas agradecido, quiero que tú demuestres lo que yo he hecho en ti. A ti te escogí y contigo estoy hablando hoy. Eso es lo que quería Dios que la nación de Israel entendiera. Podría haber elegido tantas naciones y te podría desechar hoy a ti y escoger cualquiera de estas porque todos son tan malos como tú. Pero yo te escogí a ti y he mostrado mi gloria aquí en la nación, en Israel. Pero la nación se volvió rebelde. Y es lo que nosotros no debemos permitir que nuestro corazón pase. No nos volvamos rebeldes. Los seres humanos nos van a engañar y nos van a faltar toda la vida. Olvídese de los hombres, olvídese de todos los que le rodean. Mírelo a Dios. Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos va a mentir. Y Dios siempre va a estar a nuestro lado, aunque, como dice el Salmo, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Dios me va a recoger. ¿Y quién nos ama más que un padre y una madre? Si el padre o la madre muchas veces abandonan a sus hijos, ¿cómo? El marido, el hijo, el vecino, el amigo, cualquiera te puede abandonar, pero Dios no. Por tanto, hermanos, creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que tomar, ¿verdad?, la palabra de Dios y vivirla como está. Hoy el Señor dice, no quiero que tengas más nada primero que yo. Ámame a mí, búscame a mí, sírveme a mí y todo lo demás va a estar en orden. Porque muchas veces se nos desacomodan las cosas porque cambiamos el orden. Ponemos todo primero y cuando el tiempo que nos sobre, el tiempo cuando nos sentamos bien, cuando tengamos ganas, pues ahí vamos al templo, le servimos y le buscamos a Dios. No, hermano, tiene que ser al revés. Cuando tenga tiempo voy a ir a la casa de mi amiga. Cuando tenga tiempo voy a ir a hacer lo que yo quiero, lo que yo anhelo o qué sé yo, no sé. Pero primero está Dios. Primero está Dios. Primero está aquel que me perdonó, que me libró, que me salvó, que me ama y que me ha prometido la vida eterna. Por tanto, es un tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Dios le bendiga en esta tarde. Quiera Dios que el Espíritu Santo en esta hora haya tocado su corazón y que si Dios tiene que seguirle hablando, pues no cierre sus oídos. Yo no voy a cerrar mis oídos, voy a esperar que Dios me siga hablando, que Dios siga tratando conmigo, porque es un tiempo donde nosotros no podemos ya hacer el oído sordo a lo que Dios nos está llamando. Es un tiempo donde nosotros tenemos que servirle verdaderamente al Señor, donde ya no podemos poner nada por delante porque no nos queda mucho tiempo sobre esta tierra, hermanos, y nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para hacer la voluntad de Dios. Así que Dios le bendiga en esta tarde, Dios le guarde. Vamos a orar, vamos a usar el tiempo que nos queda para orar, para interceder y voy a abrir, ¿verdad?, la oportunidad de que si usted quiere orar en esta tarde, no vamos a poner peticiones, hermano, porque yo creo que es un tiempo donde nosotros también tenemos que hablar con Dios de mí, de mi casa, de mis hijos, de mi vida, y usted de la suya, de su casa, de sus hijos, de su matrimonio. Es un tiempo donde nosotros tenemos que poner a Dios primeramente. Lo demás todo Dios se encarga y Dios lo pone en su lugar a su tiempo. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Es servirle a Dios, amar a Dios, buscar a Dios y esperar en el tiempo que Dios quiera contestarnos nuestras peticiones. Bendito sea el nombre de Dios. Así que voy a empezar orando, pero voy a dejar tiempo para que usted también pueda elevar su oración en esta tarde. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Cristo en esta hora porque Él es bueno, porque Él es maravilloso,
porque Él está insistiendo a nuestro corazón para que nosotros podamos aprender a disfrutar verdaderamente de la presencia de Dios, de la intimidad con el Señor. Aleluya. Bendigo tu nombre, Señor, en esta tarde. Bendigo tu nombre y te doy gracias, Padre Celestial. Muchísimas gracias por esta tarde, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la exhortación que en esta tarde haces a nuestro corazón. El llamado que tú haces a nuestra vida, Señor, a buscarte, a amarte por sobre todas las cosas, Señor, a serte fiel, a serte agradecido, Señor amado, porque nadie ha tenido misericordia de nosotros, solamente tú, Señor. Tú eres el que ha alcanzado lo más profundo de nuestro ser. Tú eres el que entiende, Señor. Tú eres el que ve nuestro corazón en cada momento, Señor. Y te damos gracias, bendito Rey. Gracias, Señor amado, por ser esa fuente de agua viva.